Lo dejamos con nuestro hermano David. Dios les bendiga, hermanos. Denle la alabanza a nuestro Dios. Él es digno. Gloria a Dios. ¿Estamos listos para aprender, hermanos? Ustedes ya saben. Nada más a veces falta una repasadita a los temas. Hoy llegué muy deshidratado, así es de que ahí con su permiso. El comentario que nos estaba haciendo nuestro hermano Abraham me recordaba una frase, un principio que yo he aprendido a lo largo de mi vida, y es que la iglesia es muy, pero muy aburrida cuando la vemos desde una banca. No es regaño. No me levanté enojado, no vengo agresivo, pero voy a introducir el tema porque de hecho el tema se titula La iglesia como siervo o administrador. Y lo que les acabo de decir es que la iglesia es muy aburrida si usted no está involucrado o no está haciendo algo para el Señor. A mí me llegó a pasar que en alguna temporada, por algún cambio de ciudad, incluso cuando mi familia y yo llegamos aquí a la ciudad de Topeka, pues obviamente no se me iba a dar, aunque yo ya venía con el conocimiento del Señor y ya habiendo sido cristiano por varios años, todos prácticamente. Entonces, obviamente, pues el pastor no me iba a dar oportunidad de inmediato, ¿verdad? Entonces hubo un tiempo, unos meses, tal vez casi un año, en el que pues siempre estuvimos, mi familia y yo, asistiendo a la iglesia, aquí al Shaddai, cuando estábamos en la 15, y llegó el momento, pues yo ya había cantado, yo ya había tocado instrumentos, ya había dado clases. Entonces llegó el momento donde yo decía, bueno, yo quiero hacer algo. Entonces empecé a ver que de pronto se volvía una rutina el hecho de ir a la iglesia. Y no porque no me gustara estar desde la banca, porque obviamente, pues cuando usted viene a buscar a Dios, pues se goza. Barra, cante, toque, predique, se goza porque su enfoque es buscar al Señor. Pero llega un momento natural, no es porque usted ande mal y sea una mala persona. Llega un momento natural en donde necesitamos, como soldados de Jesucristo, no solamente recibir el entrenamiento militar del reino de Dios, sino necesitamos ser ejercitados en lo que ya hemos aprendido. Entonces, yo le animo a usted que si usted no está involucrado en un área, le pida al Señor la dirección para empezar a servir en un área. Y si ya está sirviendo en un área, gócese y pídale al Señor dirección para continuar en esa área o para seguir dando pasos y seguir sirviendo al Señor. Así es de que bueno, esa fue mi introducción. Nada que ver con el libro, pero sí tiene que ver con el tema, en el hecho de que hemos escuchado muchas personas que no quieren venir a la iglesia porque es aburrido, porque no hace nada. A veces es entendible eso. O cristianos de muchos años que ya se hace una rutina pesado. Bueno, pídale al Señor dirección. Si es necesario, capacítese. Y el Señor no se queda con nada. El Señor siempre tiene, dice la palabra de Dios, que la mies es mucha, el trabajo es mucho, pero los obreros son, no, como que flojos. Pocos, sí. Bueno, a veces somos pocos.
Entonces, el tema de hoy es es la iglesia como siervo o administrador. Y estamos estudiando una sección del libro que estamos viendo metáforas o comparaciones de la iglesia. Si usted se ha dado cuenta a lo largo de conforme vamos leyendo la Biblia, Dios se ha encargado de poner simbolismos, de poner comparaciones, metáforas en algunos temas para hacernos más fácil o que nuestro pensamiento pueda retener más fácilmente cierta información. Por ejemplo, el Espíritu Santo, se le denomina el Espíritu Santo, pero también su nombre es Consolador, también nos dirige, y en el caso del Señor, es el pan que descendió del cielo y no que sea comestible, pero es una manera de darnos a entender, es una metáfora que nos da a entender lo que la palabra de Dios quiere que sepamos. En el caso de la iglesia, encontramos en la Escritura que también a la iglesia se le pusieron ciertas metáforas. Y es la sección general que estamos estudiando en el libro de Fundamentos de Teología Pentecostal. Hoy vamos a estar ubicándonos en la página 488 del libro. Si usted tiene su libro, página 488, si tiene hojas, copias, pues no se preocupe, ahí está ya ubicado. Pero esta sección general habla acerca de las metáforas o comparaciones de la iglesia. Y hemos visto que la iglesia es comparada con la familia del Señor. Hemos visto que la iglesia es comparada como una comunión de creyentes. También es comparada con un equipo de atletas. Si recuerda esta clase, es comparada también con el ejército del Señor. Por eso mencionaba ahorita, somos soldados que necesitamos ejercitar la palabra, ejercitar lo que hemos aprendido. También la iglesia es considerada como el rebaño del Señor. Somos ovejas de su prado, al cuidado del pastor de pastores, y también en lo natural del pastor. La iglesia la vimos la semana pasada comparada con la escuela del Señor. ¿Cuántos han aprendido del Señor en la iglesia? Pues todos, ¿verdad? Porque precisamente es una de las funciones de la iglesia. Y el día de hoy vamos a considerar la sección G en su libro, que se titula La iglesia como siervo o administrador. Y al principio yo preguntaba si viene listo para aprender, porque indirectamente, al menos hoy vamos a aprender o vamos a repasar un poco de griego. ¿Alguien dice amén? Dice, ni a la iglesia me pega, menos el griego. Pero vamos a intentarlo, porque estas palabras que vamos a estar considerando, ya tenemos las imágenes, Francisco. ¿Todavía no? Ok. Estas palabras que vamos a estar considerando, tengo que repetirlo, aunque ya lo hemos dicho. La escritura fue originalmente plasmada, escrita en 3 idiomas, principalmente hebreo, griego y arameo. Más hebreo y más griego que arameo, pero en esos tres lenguas, 3 idiomas. Entonces, necesariamente tenemos que considerar el origen de las palabras que están escritas en la Biblia para tener un mayor entendimiento de lo que estamos leyendo. Porque como en español, así tan hermoso que lo leemos, la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios y sigue siendo, no deja de haber sido inspirada y la podemos entender en nuestro idioma. Pero hay ocasiones que necesitamos ir a las palabras originales en las que fue escrita la palabra, no para cambiar su significado, sino para tener un mayor entendimiento de qué quisieron decir los escritores, qué el Señor puso en su corazón y cómo es que
ellos originalmente escribieron. Necesitaríamos este material, pero ahí lo puede leer en la introducción de este tema, en la sección G. Vamos leyendo en lo que está el material en las pantallas. Las palabras principales de la vida de la iglesia son relacionadas con ser siervos. Es decir, cuando usted escucha la palabra ministrar o la palabra ministerio, en el significado original finalmente llega a ser siervo o servicio. La palabra que en español tenemos como ministrar, que se tradujo como ministrar o ministerio, es la palabra diáconos o diaconía, que significa siervo o servicio. Entonces, sobre todo en los últimos años hemos escuchado a algunos que así como que se levanta un poquito el ego cuando dicen el ministro de Dios. Entonces, así como que hasta nos queremos acomodar el cuello. De hecho, me lo voy a acomodar porque lo siento chueco. Y pensamos que cuando nos denominan ministro de Dios, pues es una posición encima de los demás, ¿verdad? Pero originalmente la palabra ministro, ministerio, significaba siervo. Y podemos continuar leyendo y dice el libro que originalmente significa, fíjese, uno que sirve mesas. Como que nos va ubicando, ¿verdad? La palabra. Y nos va ubicando el hecho de conocer originalmente el significado de esta palabra. Y no es para demeritar el trabajo del ministro, no es para demeritar el trabajo de nadie, sino es para que entendamos que, espero no decir esto muy pronto, pero finalmente cualquier ministerio, cualquier posición de liderazgo en la iglesia es alguien que debe entender que está sirviendo. No, el ministerio, el cargo, el título no nos es dado para decir, estás encima de los demás. Claro, debe haber una organización y hay alguien que Dios lo puede usar para dirigir, coordinar, organizar actividades. Pero finalmente debemos entender como cristianos que el liderazgo, el ministerio, un cargo es para servir a las personas que están ayudándonos. Y esto choca con la mentalidad en el mundo, la mentalidad en lo secular, en las organizaciones, en las empresas, porque conforme te van dando un cargo, conforme vas ascendiendo de puesto, pues ya no te pueden voltear a ver todos igual en lo natural. Ya no te tuteas con todo la demás, los empleados, ¿verdad? Ellos son empleados. Y ya el que tiene un cargo, un manager, un supervisor, pues ya no se codea con los de abajo, ¿verdad? Quiere codearse con los jefes. Pero eso es en lo natural. Pero en la iglesia, en el servicio al Señor, el mismo Jesucristo, y vamos a ir desglosando, en una oportunidad expresó a sus discípulos que el que quiera ser el mayor, el que quiera tener más autoridad, el que quiera tener en un puesto de liderazgo, que sea el siervo, que sea el servidor. Entonces, por eso ahorita que yo mencionaba en la introducción que a veces cuando es aburrida la iglesia, pues no pensando en que, para que me nombren
el segundo del pastor, el copastor, para que me nombren el encargado de las escobas del basement. Porque pues bueno, si ya nos dan un cargo, pues ya pensamos muchas veces que es algo que está, ya no soy igual a los demás, ya estoy encargado de las escobas del basement. Ya es un nivel un poquito más arriba. Pero en el reino de Dios no funciona de la misma manera, no funciona como en lo natural, como en lo secular. Entonces, regresando a la palabra diáconos, gracias Francisco, en la palabra diáconos o la palabra diaconía, que vienen de la misma raíz, es alguien que sirve, un siervo, está presentando un servicio, y originalmente significaba uno que sirve, pero específicamente el que sirve las mesas. Y esto me recuerda en el libro de Hechos que estaban buscando hombres idóneos, y aún para servir las mesas, uno de los requisitos que había, el que servía las mesas, no olvídese, ya el apóstol Pablo, pues por eso lo tenían bien ubicado, ¿verdad? Pero el que servía las mesas, aún hombres llenos del Espíritu de Dios, hombres con buena actitud, pero sobre todo decía, hombres llenos del Espíritu de Dios. Y ahorita no tengo la cita, pero vamos avanzando en el estudio de esta mañana. Juan 12:26, usted tiene ahí en su hoja todas estas citas que voy a decir. Si alguno me sirve, está hablando Jesús, si alguno me sirve, sígame. O sea, no tiene impedimento. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Servidores de quién somos? De Cristo. Pues, pero a veces tenemos conflicto, porque el servir a Cristo también implica servir a los demás. Y es donde, ¿cómo yo? Si en mi empresa casi eres el accionista, ¿verdad? Si en mi empresa yo hago esto, es más, yo soy el dueño de la compañía, yo soy el manager, soy el encargado de las llaves. Pero dice, si alguno me sirviere, le va a honrar todos los de la iglesia. Si alguno me sirve, mi Padre, en la última parte, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ni siquiera estamos buscando una gloria natural, una gloria terrenal, un reconocimiento entre nosotros. Si alguno me sirve, estemos conscientes, hermanos, de que le estamos honrando al Padre, y que el Padre nos honra al que sirve en su obra. Ya hemos visto la palabra diáconos, que significa siervo o servicio. Vamos a ver la palabra doulos. La palabra doulos, que también está ahí en las hojas. Doulos, que significa esclavo. Estas palabras que estamos considerando esta mañana, hermanos, están entre los versículos que vamos leyendo también, están distribuidas a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces, usted y yo tal vez leemos la palabra que sirvió, los llamó a servir, ministraba al Señor, era un ministro del Señor, pero en español estamos viendo esta palabra servicio, pero originalmente el griego es muy específico. Entonces, cuando vemos la palabra servicio, debemos considerar qué palabra está utilizando. Entonces, en el caso de la palabra doulos, significa esclavo. Y usted y yo no necesitamos tener mucho estudio teológico para saber que un esclavo, pues, sí o sí tenía que servir. O sea, no estaba en duda eso. Entonces, el esclavo, según Mateo 24:45,
dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, o el servidor, el ministro, el líder, el encargado, fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Es decir, la palabra que estaba utilizando aquí Mateo, el doctor, en el libro, en el Evangelio según Mateo, está hablando que quién es, pues, el esclavo fiel o prudente. Lo traduce como el siervo, pero está hablando quién es, pues, el doulos, fiel y prudente. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Dios nos llamara fiel y prudente? Porque siervos ya somos. Esclavos por amor ya somos. Ministros ya somos. Ministro es el que sirve. No nos vayamos con la palabra ministro y más arriba. Siervo, pum, abajo. No. Somos servidores en el reino de Dios. Entonces, ¿a cuántos no nos gustaría que nos hablara el Señor como el siervo fiel y prudente? Entonces, estamos leyendo esta cita no tanto para ver toda la porción, sino para repasar dónde está esta palabra, doulos. Y que en el caso de Mateo 24:45, la traduce como siervo. La palabra doulos, siervo fiel y prudente. Mateo 25:14, allí un capítulo adelante, está hablando, estamos ubicados en la palabra de los talentos, y de nuevo no vamos a leer todo el contexto de la parábola porque estamos estudiando la aplicación de la palabra siervo, en este caso del griego doulos. Y dice Mateo 25:14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus doulos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí fácilmente podríamos identificarnos cada uno de nosotros. El Señor vino, Jesucristo, y vino, hizo su obra perfecta, completó el sacrificio, resucitó, ascendió al cielo, pero nos entregó dones, ministerios, sus bienes, nos envió al Espíritu Santo que habitara en nosotros, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, es como un hombre que yéndose lejos, es una comparación, es un símil. Como no es, dice que el reino de los cielos no es un hombre, sino es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces, esta palabra doulos, esclavo, el Señor llamó a sus esclavos, a sus siervos, para entregarnos recompensa, para entregarnos de lo que Él tenía para nosotros. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, ahí está hablando a usted y a mí. Nuestro hermano, el apóstol Pablo, mandó carta a los Gálatas, pero también nos llegó a nosotros. ¿Alguien dice amén? Porque vosotros, ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis, nada más les encargo, está diciendo el apóstol, nada más les encargo que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino, ¿qué cosa? Servíos por amor los unos a los otros. Y si aplicamos de nuevo la palabra doulos, que significa esclavo, aquí es donde ya no nos gusta tanto.
dijo aquel, se arruinó el mensaje. Porque dice, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino sean esclavos por amor unos a los otros. No, hermano, déjenle que sirven. Déjenle la palabra servicio. El apóstol Pablo utilizó esta palabra, doulos. Sino servíos por amor unos a los otros, sino sean esclavos por amor. Ahora, ¿por amor a quién? ¿Al hermano, a la hermana? Por amor a Cristo, porque a Él nos debemos, somos siervos de Cristo, sino sean esclavos por amor los unos a los otros. La palabra siervo en griego también es la palabra siguiente que vamos a tener en las pantallas. La palabra siguiente después de doulos es la palabra oikonomos. ¿Cuántos se gozan de que están aprendiendo griego? Amén. Es escuela dominical, pero es de domingo, pero es escuela. Entonces, ¿a la escuela qué vamos? A aprender, gloria a Dios. La palabra oikonomos significa un siervo que administra la casa, o tal vez en una sola palabra lo pudiéramos definir como mayordomo. Pero finalmente, oikonomos significa siervo. Siervo que administra la casa. Entonces, vamos a 1 Corintios 4:1. 1 Corintios 4:1 usa la palabra oikonomos. Dice el apóstol Pablo, otra vez Pablo, ay Pablo, cómo nos enseñó, cómo fue un instrumento que aún bendice nuestras vidas. Dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 1, así que a Apolos y a mí considérennos como simples oikonomos, como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Leemos el nombre de Apolos en otra cita que dice que el apóstol Pablo, yo sembré y Apolos regó. Ok, 1 Corintios 4:1. Ok, vamos a la versión 60. Es cierto, leí la versión Nueva Traducción Viviente, pero aquí tenemos 1 Corintios 4:1 en versión 1960. Así pues, téngannos, prácticamente dice lo mismo, nada más que la Nueva Traducción Viviente, especifica el apóstol Pablo que es a él y a Apolos. Pero así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. De nuevo, la palabra oikonomos. Téngannos los hombres, la Nueva Traducción Viviente decía, considérennos. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Está bien ya ahí? Sí. Sí, ya estamos bien, ¿verdad? Ok, entonces regresando a la Nueva Traducción Viviente, así que a Apolos y a mí, ahora sí, ténganos o considérennos como simples siervos de Cristo. Yo sé que la mayoría de nosotros ha escuchado o entiende que el apóstol Pablo fue un tremendo hombre de Dios, que Dios lo utilizó en múltiples maneras, mucho al pueblo gentil, es decir, a nosotros. Aunque él
podía manejar ambos idiomas y podía llegar a hablar como judío a los judíos, también a los gentiles. El Espíritu Santo lo utilizó para hablarnos, y el mismo apóstol que escribió, se me escapa el dato, 13 cartas, si alguien tiene el dato, 13 cartas. El Nuevo Testamento tiene 27 entre libros y cartas y evangelios. Ahí es otra pregunta de escuela dominical. El Nuevo Testamento tiene 27 entre libros, cartas y, pues más bien cartas y evangelios. Y el apóstol Pablo escribió 13. Prácticamente el apóstol Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento. Nada más de ese tamaño era el hombre de Dios. Y este hombre de Dios, aunque no lo dice de esta manera la Escritura, pero nos da una cátedra de humildad. Una cátedra de humildad, porque dice: así que ustedes, o todos ustedes, hermanos, considérenos como simples siervos. No me pongan título, no me enaltezcan, no me idolatren, no me adoren. Considérenos como simples oikonomos, como simples siervos, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Entonces, de acuerdo a esta enseñanza de la iglesia como siervo, cada uno de nosotros tenemos que tener en mente que cuando recibimos un encargo del Señor, o cuando recibimos una tarea en la iglesia del pastor, de un líder, cuando recibimos un liderazgo, un encargo, esto lo tenemos que tener nosotros en mente. Esto no puede olvidársenos, para que no empecemos con diferencias, pensando en que unos somos más que otros y que pues allá los siervos. No, el mismo precio de sangre que pagó el Señor por el que vaya entrando por la puerta recién convertido, como por el que ya tiene 50 años en la iglesia, es el mismo precio, la misma sangre derramada. Entonces, la Escritura y la enseñanza de esta mañana nos invita: tranquilos, relax. Si el ego va así, pues que baje. No sé por qué estoy diciendo esto y metiéndome en problemas, ¿verdad? Dice Primera de Corintios 4:1, lo acabamos de leer, Tito 1:7. Y ahora sí voy a aclarar que es la Nueva Traducción Viviente. Estoy alternando versiones, no, téngame paciencia, no se enoje. Esta creo que es la versión 1960. Está bien, ahí déjala, yo ahorita ahí la leo. Versión Nueva Traducción Viviente, Tito 1:7. Pues un líder de la iglesia, acá dice el obispo, que, como lo mencionaba, finalmente cualquier posición en la iglesia es posición de servicio, sea el obispo, el pastor, el líder. Dice: pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios. ¿Sí se recuerda el título que estamos estudiando? La iglesia como siervo o administrador. Ok, pues aquí está totalmente respaldándolo la palabra. Un líder de la iglesia es un administrador de Dios, de la casa de Dios, y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. 1960 la traducción, porque es necesario que el obispo
Y aquí, hermano, yo le quiero hacer esta aclaración, porque entonces cuando leemos en la Escritura, el obispo, entonces es como para el pastor. Eso se oye como que es para algún encargado, algún supervisor de pastores o el mismo pastor. Entonces, esto como que no es para mí. Es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, que no se le pueda reprender por nada, está viviendo de una manera correcta, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no peleonero o pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, cuando vemos la palabra obispo, decimos, no, pues allá a los que están en eminencia, ¿verdad? Pero si consideramos la palabra, que es la misma traducción que siervo, entonces a todos nos empieza a poner en un nivel de responsabilidad. No solamente para el que está en liderazgo, no solamente para el que no tiene todavía una actividad en la iglesia, aunque el Señor y en el propósito de Dios, Él quiere que, Él desea que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto. Y hago esta mímica, este movimiento, no porque sean más o menos, sino porque nuestro entendimiento está que el pastor, pues, por supuesto su responsabilidad es mayor, pero como si él tuviera más responsabilidad delante del Señor que yo, cuando los dos somos servidores del Señor, cada quien en un cargo diferente, con cuentas que vamos a entregar tal vez diferentes, pero finalmente responsables de cumplir lo que el Señor espera de nosotros. Entonces hemos visto tres palabras. La palabra diáconos, que significa siervo o servicio, originalmente significaba uno que sirve mesas. La palabra doulos, que significa esclavo. Y la palabra oikonomos, que significa un siervo que administraba o administra la casa. Y en este caso, pues, podemos entender que ya no es la casa de nosotros, sino es la casa de Dios. Entonces ya toma otra relevancia, otra responsabilidad. Y tenemos todavía ahí en esta palabra de oikonomos, 1 Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10, la versión 1960, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Aquí encontramos dos veces o dos versiones de la palabra siervo. Al decir ministrelo a otros, la palabra oikonomos, que significa siervo, ministro, está aquí. Ministrelo a otros, es decir, sirva a otros. Ministrelo, cada uno según el don que ha recibido. Entonces es donde nos encontramos con que, pues es que yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello. Pero el Señor no nos está preguntando qué sabemos hacer o qué no sabemos hacer. El Señor está diciendo, cada uno está marcando independencia. No está hablando, pues toda la iglesia en general ministre, sino cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, sirva a los otros. Y luego la segunda parte, como buenos servidores.
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si quisiéramos hacer una redundancia aquí, si quisiéramos decir un pleonasmo, diríamos, cada uno, según el don que ha recibido, sirva a los otros como buenos servidores. La palabra de Dios, si así tal vez es una manera que lo podemos entender, entonces digamos, sirvamos a otros como buenos servidores. Claro, Dios es sabio y utiliza diferentes palabras. Dios también conoce de reglas gramaticales y no cometió aquí un pleonasmo, pero por eso nos dice, ministre a otros como buenos administradores. ¿De qué? Pues de los dones de Dios, de lo que, según el don que has recibido. Administralo bien, sirva bien. Todavía no me enojo. Entonces, continuando en la página 489, si está en su libro, dice que otras dos palabras traducidas como ministrar son hiperetes. Hiperetes originalmente significaba siervo que remaba una nave. Un siervo que remaba una nave. Podemos entender que, pues, en el momento en el que el apóstol Pablo estaba escribiendo, pues había necesidad de trasladarse, pues no había aviones, ¿verdad? No había trenes. Entonces, era o por tierra o por mar. Entonces, si era por mar, era necesaria una nave. Y la palabra hiperetes era empleada para el siervo, pues que tenía que ejercitar sus brazos, ¿verdad? Obviamente, si iba una persona de autoridad, si iba una persona de recursos económicos de la época, pues no iba a ser el que iba a ir ahí sudando la gota gorda, remando para que todos avanzaran, sino había un siervo específicamente cumpliendo esta función. Entonces, la palabra hiperetes es utilizada en el libro de los Hechos. Y esta palabra también implica un servicio o un ministerio en el sentido de servicio, y significa el siervo que remaba una nave. Lo primero que se me ocurrió fue, pues era el capitán, el que no, era el que remaba. No era el que iba dirigiendo el barco. Porque bueno, ya el barco pues ya tal vez implicaba moverlo de otra manera y era otra cosa. Este era el que remaba. Este tenía que se cansara o no, tenía que seguir remando para poder avanzar y llegar a tiempo a donde tenían que ir. Entonces, el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 5, dice que, voy a leer la nueva traducción, la nueva versión internacional, aunque ahorita si nos ponen la versión 60, también la podemos leer. Dice la nueva versión internacional, Hechos 13, 4, vamos a leer del 4 y 5. Bernabé y Saulo, que después fue denominado el apóstol Pablo, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿En qué iban? En una nave, ¿verdad? En barco, en una lancha, no especifica de qué tamaño. Versículo 5. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como hiperetes. Tenían a Juan como ayudante. Ellos entonces, aquí de nuevo, no nos menciona quién, pero podemos
ya sea en la misma versión, 1960, podemos ir más atrás y nos damos cuenta que está hablando de Bernabé y de Saulo. Entonces dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Tenían a Juan de Hiperetes. Y lo mencionamos porque es otra modalidad de siervo. Es otra palabra que usa el Nuevo Testamento para definir a un siervo. Aquí lo tradujo como ayudante, pero pues el ayudante tenía que servir, tenía que servirle en este caso a Saulo y a Bernabé. Y encontré algo bien interesante en esta cita, más allá de que también es una de las palabras que significa siervo. Encontré que este Juan, así como leemos, pues leemos de corrido, ¿no? Tenían también a Juan como ayudante, perdón. Y si vamos viendo más adelante, pues no, al menos en los versículos ahí cercanos, antes y después, no sabemos pues, a Juan. Pues ¿cuál Juan? Pues quién sabe, Juan, ahí dice. Pero es interesante que este Juan era Juan Marcos. ¿Y quién es ese? Juan Marcos era quien conocemos como el escritor del Evangelio según Marcos. O sea, era Marcos el que escribió el Evangelio. Mateo, Marcos, Mateo, ay santo. Era a ver si estaban al pendiente. Mateo, Lucas, Marcos. Este Marcos, y lo vieron los hermanos de la primera clase. ¿Te acuerdas, hermano Robles? Di la verdad. Lo vi con que lo vimos en la primera clase de los evangelios sinópticos, perdón. Sí, era sobrino de Bernabé. La hermana se acuerda. Gloria a Dios. Este Juan, fíjense de dónde salió ya toda la genealogía. Este Juan, que así lo leemos de corrido, era sobrino de Bernabé. Y luego, más adelante, ahí tuvieron como que un problemita, y luego el apóstol Pablo regresó a Juan Marcos, y más adelante el Señor lo restaura. Si usted se mete a leerlo, hermano, encontramos que está bien buena la historia, no el chisme. Está muy bueno cómo el Señor restaura a Juan Marcos y cómo se convierte en el escritor de uno de los evangelios. Entonces, ahí está el dato. Ahí está el dato. Ese fue gratis, hermano. Ese dato fue gratis. Tenían también a Juan Marcos como ayudante. Volvemos al tema. Como ayudante, como siervo. Como siervo del Señor, pero pues en la obra de Dios nos encontramos con distintas actividades y a veces el servir a Dios implica servir a alguien más. Ya no se oyó ningún amén. Gloria a Dios. Hiperetes. La quinta palabra que vamos a estudiar el día de hoy es leitougos. Leitougos. Leitougos significa un siervo público o un servidor público que atendía a la comunidad gratuitamente. ¿Eso cómo se le diría a Abraham? Ay, lo agarré desprevenido. Pero era un servidor público, como un trabajador social, pero no cobraba. Entonces, leitougos significa un servidor público. Romanos 15:16 utiliza esta palabra.
Dice Romanos 15:16, versión 1960, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministro ya, pum, rapidito, ahí nos encontramos el siervo. Para ser siervo, ministro de Jesucristo a los gentiles, de nuevo, ministrando el evangelio de Dios, compartiendo el evangelio de Dios, sirviendo el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada al Espíritu Santo. Y a lo mejor así el puro versículo 16, pues como que no sé qué tan claro nos quede, pero está hablando, el apóstol Pablo envió una carta a los romanos. Entonces es el apóstol Pablo hablando a los romanos, diciéndoles que, si leemos desde el versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada. Mire la elegancia con la que el apóstol Pablo se dirige a los romanos. No les está diciendo, miren, yo soy el apóstol Pablo, entiendan. No bruscamente, no, sino de esta manera. Les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, discúlpenme. Tal vez es un atrevimiento, como para recordarles. Tal vez se les olvidó, disculpen. Es tal vez muy atrevimiento. Ya le estoy dramatizando, pero casi así voy entendiendo el lenguaje del apóstol Pablo. Por la gracia que de Dios me es dada. Es decir, tampoco lo que les voy a decir es que yo se los quiera decir, sino es de acuerdo a la gracia que Dios me dio para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, para ser un siervo de Jesucristo, ser un leitougos de Jesucristo a los gentiles, ministrando, sirviendo el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esta mañana nos vamos a ir con 5 palabras nuevas y son griegas. Pero lo interesante de estas palabras es que todas nos ubican. Esté en la posición que usted esté en la posición que yo esté, todas nos ubican a que en nuestra mente no debe de desaparecer que somos servidores de Cristo, siervos de Dios, ya sea que usted sea un diácono, ya que usted sea un doulos, un diácono que es un ministro. Si usted es un diácono que es un ministro, es un siervo. Si usted es un doulos, se siente más esclavo que siervo, pero es siervo de Dios. O ya sea que usted sea un oikonomos, un mayordomo, un administrador, alguien que está... No es grosería, hermano. Es un oikonomos, un administrador que está llevando los asuntos de la obra del Señor. O ya sea que sea un hiperetes. Tal vez en este momento ya es una palabra que no utilizaríamos, pero pues si lo quisiéramos adaptar, hasta a lo mejor se podría. Alguien que ayuda a conducir, la obra de Dios. O un leitougos, no recibe salario, nadie lo toma en cuenta, no le pagan, ni lo voltean a ver, ni las gracias le dan. Pero es un siervo de Dios. Entonces,
¿De quién debemos esperar la recompensa? Del hermano, de la hermana. No. Tal vez. Gloria a Dios cuando nos dan las gracias. Gloria a Dios cuando se reconoce una labor, hermano, te esforzaste, te discutiste. Tal vez en alguna ocasión, hermano, para la gasolina. Gloria a Dios. Pero tal vez nada de eso. En el servicio de Dios nos hemos encontrado con todas esas. Que hasta a veces, pues no, ni las gracias. Pero si nuestra mirada está o nuestro pensamiento está en que estamos sirviendo a esta iglesia, a esta otra iglesia, al hermano, a la hermana, pues nos vamos a decepcionar. ¿Y qué vamos a decir? No, hombre, si le vuelvo a hacer si le vuelvo a servir, si le vuelvo a ayudar. Está difícil, ¿eh? Porque nuestra carne sí ve eso. Nuestra carne sí somos charros. Sí decimos, no, hombre, pues así no es la cosa. Pero cuando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si usted está sirviendo a Dios, no se fije. Pues si es su trabajo, le tienen que pagar, pues tampoco. Decía mi abuelita que está bien el encaje, pero que no sea tan ancho. O sea, obviamente, si usted está trabajando en algo, pues el obrero es digno de su salario. Pero eso es afuera en la cuestión laboral. Pero en la obra del Señor es otra cultura. Es una cultura totalmente diferente. Una cultura que no solamente no va en la misma corriente del mundo, al contrario, en lugar de ir en la misma dirección del pensamiento del mundo, choca. Choca porque es diferente el reino de Dios al reino de este mundo. En el reino de este mundo la cultura es: yo me beneficio y usted hágale como quiera. En la cultura del reino de Dios vamos, como quien dice, a contracorriente, en contra de la ideología del mundo. Que todos los oficiales, ministros, trabajadores y líderes cristianos son siervos, está claramente establecido de la siguiente manera. Y el primerito que puso el ejemplo fue Jesucristo. Juan Marcos 16:45. Porque el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, está hablando de sí, no vino para ser servido. Imagínense, el Rey del universo, el Creador de los cielos, de la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La expansión denuncia su nombre, Jesucristo. Ese hombre, ese Hijo del Hombre, ese verbo hecho carne, no vino para ser servido. Hermano, si Jesucristo, con todo lo que ya dije, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz, y todo lo que es el pan que descendió del cielo, no vino para ser servido, ni para esperar que todo se le diera de una manera fácil. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Sino, dice, y no solamente no vino para ser servido, no esperaba ser servido, dice, sino para servir. Vino para servir, ir más allá todavía, un paso más, para dar su vida en rescate por muchos, por usted, por mí, por los de antes y por los que vengan.
iniciando con Jesucristo, está claramente establecido que somos siervos. El espíritu del mundo es señorear sobre otras personas, lo que mencionábamos ahorita. El espíritu del mundo, ese es el espíritu del mundo. Pero los cristianos del Señor sirven el uno al otro. 1 Pedro 5:3. No abusen, nueva traducción viviente. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Somos siervos, no abusemos de los que están a cargo. 1 Corintios 9:19. A pesar de que soy un hombre libre, está hablando el apóstol Pablo, y sin amo, soy un hombre libre y sin amo. No soy esclavo, está diciendo el apóstol Pablo. A pesar de que no soy esclavo, me he hecho esclavo. ¿Qué era esclavo? Siervo. Me he hecho siervo de todos para llevar a muchos a Cristo. Qué ejemplo, ¿verdad? El servicio del creyente es el de un mayordomo, de lo cual dará cuenta. Y esto nos lleva a Mateo 25, donde está la parábola de los talentos, y que no la vamos a leer toda, pero dice el versículo 14, bueno, inicia, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Me parece que esta cita la habíamos visto en otro anteriormente. Llamó a sus siervos. El Señor Jesucristo nos llamó a nosotros y nos entregó primero la gran comisión: predicar el evangelio. Empezando. Ya que estoy aquí, pues aprovecho el comercial, ¿verdad? 29 de junio, el pastor dijo a las 3 de la tarde, el evento empieza a las 4, pero el pastor dijo a las 3 de la tarde porque pues como siervos de Dios estamos llamados a pues ir a poner bocinas, a acomodar cosas. Ya algunos de los hermanos están pidiendo, llamando. Vamos a tener varios encargados de áreas, por ejemplo, de sonido. El hermano Francisco pues ya está llamando a algunos. La hermana Erika nos va a ayudar con la cuestión de primeros auxilios. Ya también, ¿sí los tiene, hermana? Ya también se acercó ahí algunos que le van a ayudar. Y cada quien, como siervos de Cristo, vamos a llevar el evangelio. Sábado 29 de junio, Plaza Evergy, 4 de la tarde, pero vamos a estar, obviamente, tenemos 1 hora para instalarnos ahí, porque ese lugar se renta, hermano. No es que, pues ahí vamos a llevar todo, vamos a ese lugar nos lo están cobrando, y son 3 horas las que tenemos derecho a estar. 3 horas para el servicio, 1 antes para llegar y acomodarnos, y 1 hora después para levantarnos. Entonces, primeramente Dios se va a glorificar en ese lugar. Amén. Los creyentes deben estar, vamos cerrando, los creyentes deben estar en sujeción unos a otros y aquellos que son colocados sobre ellos en el Señor. Es decir, unos siervos de otros en el Señor. Además, el liderazgo y la dirección son en sí ministerios. Lo que hemos mencionado toda esta mañana. Independientemente de la postura que cada uno de nosotros tengamos, somos siervos de Dios. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Siguiente punto, Pablo, que tenía autoridad apostólica, se llamó a sí mismo siervo de Jesucristo. En la cita que leíamos, dices, considérenos simples siervos. Pero aquí lo menciona en Romanos 1:1.
Pablo, él está escribiendo, es decir, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, y continúa escribiendo a los romanos. Según estimaciones de los estudiosos, hay más de 300 veces que son utilizadas las palabras en el Nuevo Testamento que expresan el oficio del siervo. Y si todos somos siervos, pues diciendo pastor, maestro, evangelista, diácono, más de 300 veces es utilizada la palabra o el significado de siervo. Así es de que si una sola vez lo dijera, es importante para Dios el hecho de que seamos siervos. Ahora, si lo dice 300 veces, imagínense lo necesario que es que nosotros tengamos muy claro esto. Ahí el último punto de esta sección G, titulada La iglesia como siervo o administrador, dice que el mandato a todos los creyentes maduros es de ministrar, esto es servir el uno al otro. ¿Y por qué delimita? ¿Por qué no dijo nada más todos los creyentes? El mandato de todos los creyentes es ministrar. Sí, y sí dice el mandato de todos los creyentes maduros es de ministrar. Pues porque un creyente que apenas va llegando se entiende que es un niño espiritual, es un bebé espiritual. Entonces no podemos esperar que ese bebé espiritual nos sirva a todos los que ya tenemos tiempo en el evangelio. Al contrario, debemos ayudarlo a crecer. El mismo apóstol Pablo habla de la figura de la leche espiritual. Necesita leche espiritual, necesita crecer. Cuando ya crece y es un creyente maduro, entonces el mandato es que todos los creyentes maduros es ministrar, es decir, servir el uno al otro. Y con esta cita nos despedimos. Efesios 4:11 al 12. Y él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, o sea, siervos, a otros profetas. Vamos diciéndolo así. Él mismo constituyó a unos sirviendo como apóstoles, a otros sirviendo como profetas. Y no me crucifiquen, no estoy cambiando la palabra ni agregándole una tilde, simplemente estoy tratando de hacer más entendible si por alguna razón no quedará claro. Él mismo constituyó a unos sirviendo como apóstoles, a otros sirviendo como profetas, a otros sirviendo como evangelistas, a otros sirviendo como pastores y maestros. 12, a fin de perfeccionar, es decir, tiene un propósito el servicio a Dios. Usted y yo no vamos a servir diokis, no vamos a servir usted y yo, pues a ver qué pasa, sino Dios tiene un propósito, amén. Dios tiene un propósito a fin de perfeccionar a los santos, es decir, también a usted y a mí. Porque todos nos servimos de los demás. Yo ahorita estoy sirviendo, dando la clase, pero en la tarde tal vez otro hermano, hermana sube aquí y sirve al Señor desde este mismo púlpito y ahora yo soy bendecido. Y luego le toca a usted. Dígame. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Y qué cree? Otra vez la palabra ministerio. A fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos para el servicio. Qué alto sentido del humor tiene Dios, ¿verdad? Y ahora sí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos seamos edificados. Dios les bendiga. Gloria a Dios por esta oportunidad y ánimo.